Muy buenos días. Yo quería empezar a hablar de este tema de los negocios y cómo va el futuro de las plataformas multiplataformas, las plataformas audiovisuales. Y fue interesante cuando llegué, que estábamos conversando y hablábamos de prensa, hablábamos de periodistas y hablé de que cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Miami hace muchos años, se hablaba de que Marshall McLuhan, el famoso filósofo de la comunicación, había dicho que el medio era el mensaje. Y en ese momento se decía que eso era una locura, que el medio no era el mensaje. Creo que el momento en que estamos viviendo demuestra de que el medio es parte del mensaje definitivamente y que ha cambiado cómo comunicamos, y cómo comunicamos también hace que tengamos que reevaluar completamente nuestros negocios y cómo sobrevivir dentro de un mundo multiplataforma. Y les cuento que yo empecé a hacer unos cambios hace 9 años cuando llegué a CNN. En ese momento CNN Español no tenía ni sitio web, no tenía ninguna presencia en medios sociales y tampoco tenía una expansión, digamos, de influencia. Éramos relevantes cuando habían mineros atrapados en Chile, éramos relevantes cuando había un huracán, pero de día a día las personas no tenían un hábito de vernos, de estar conectados con nuestros talentos, con nuestros programas y con nuestras marcas. Y empecé a hacer un cambio de cultura dentro de la empresa, porque éramos los ortodoxos del periodismo televisivo. Y la ortodoxia de la televisión y del periodismo televisivo nos creaba hasta cierto punto una esclavitud de pensar que teníamos que hacer todo para un medio, un solo medio que era la televisión. Y entender que nuestro negocio era conectar con nuestros públicos a través de cualquier medio con la marca de CNN y que la credibilidad de esa marca tenía que ser parte de cualquier contenido que se creara para cualquier plataforma. Y fue muy interesante porque los primeros 2 años pues tuvimos que hacer una serie de cambios, agregar, por ejemplo, hacíamos un programa en Atlanta, pero sobre lo que pasaba en Washington. Pues pasé a hacer la producción en Washington. No teníamos fuerzas dentro de Miami, que era importante porque aunque estuviéramos en Atlanta, las grandes figuras latinoamericanas políticas, del mundo intelectual, filósofos, artistas, pasaban por Miami, no pasaban por Atlanta. Así que tener una sede aquí era muy importante también. Y me di cuenta después de los primeros 2 o 3 años de que yo decía las cosas, me escuchaban, pero todavía la cultura era muy arraigada a cómo se hacían las cosas normalmente. Y decidí unir a todo mi equipo gerencial en las oficinas de Atlanta. Hicimos 3 días, un fin de semana, y la verdad que ha sido un momento muy gracioso porque todos mis equipos, cada vez que me ven y todos los gerentes me dicen, Cintia, nunca nos vamos a olvidar del día de la reunión. Así que les voy a compartir esto para que entiendan cómo yo traté de crear un momento para que las personas visualizaran el futuro. Porque es importante para cambiar la cultura, hacer que las personas entiendan que el cambio no es simplemente que yo te mande a cambiar algo. Es que lo tienes que internalizar, tienes que estar dispuesto a hacer ese cambio interno. Y les voy a mostrar cuál fue, y lo llamo la evolución de CNN Español. ¿Cómo comenzó? ¿Sí? Como ustedes pueden ver, la foto, que la ven a mano izquierda, a mano izquierda, es la foto de Nueva York en el año 1894, las calles llenas. Me gustaría usar la palabra M, pero no puedo porque sería muy vulgar. Voy a usar la palabra correcta, porque estoy ante periodistas. Y esto ocurrió de verdad, lo pueden googlear, sé que todos los periodistas aquí lo van a hacer ahora mismo. Existió esto. En el año 1894, Nueva York estaba cubierto en M. ¿Por qué? Porque había más caballos que humanos en la ciudad de Nueva York en ese momento. Y las calles de Nueva York estaban llenas de lo que le llaman estiércol. Estiércol es la palabra elegante para decir mierda. Entonces, ¿qué pasó? Por eso, si miran Nueva York y miran los carruajes de ese momento, los carruajes cada día eran más elevados, las ruedas eran más grandes, porque tenían que subir por encima
del estiércol que les caía encima, el olor espantoso, las moscas, el horror de Nueva York. Hicieron una reunión de todos los líderes del estado de Nueva York para ver qué hacían, que era un desespero. Nos íbamos a hundir, nos íbamos a morir en esta vorágine de estiércol equino. Y precisamente es gracias a ese momento en que Nueva York enfrenta una crisis que los genios empiezan a crear el carruaje sin caballo. El carruaje sin caballo es nuestro automóvil moderno. Y así fue que pasó. Lo pueden buscar, yo sé que me van a chequear, yo sé que el fact-checking ya empezó. Búsquenlo, se llama The Great Manure Crisis of 1894. Yo le entregué a cada uno de mis gerentes una foto que ustedes ven ahí, la del carruaje sin caballo y la foto de Nueva York llena. ¿Por qué? Porque no habían suficientes inmigrantes jóvenes, porque eran los niños lo que ellos ponían a sacar el estiércol. El estiércol, lo estoy pronunciando equivocadamente. Pues esa foto fue un momento clave en CNN Español. Y es verdad lo que les estoy contando. Las cosas pasan así. ¿Por qué? Porque les dije a todo mi equipo, si nosotros no somos capaces de darnos cuenta que si seguimos en la misma vamos a estar llenos de estiércol hasta aquí, no vamos a lograr que el negocio suba y cambie. Y así fue que logré que empezáramos todos a internalizar lo que teníamos que hacer para evolucionar y ser realmente una cadena y un producto multiplataforma. Entonces hay nuevos modelos de monetización. Estos modelos son infinitos porque no sabemos todavía qué viene, pero sí podemos hablar de lo que hay. Y nuestros modelos se basan en una serie de oportunidades de monetizar el negocio. Suscripciones, auspicios, expansión de franquicias, asociaciones estratégicas, inteligencia artificial para poder reconocer y apuntar a las audiencias y saber precisamente cuáles son sus gustos, cuáles son sus gustos personalizados y qué es lo que buscan de información, para poder nosotros proveer esa información y ser los líderes de esa información. El OTT, el VOD, el podcast, los newsletters, medios sociales, eventos experimentales y todo lo que se acerque a nuestros fans, porque nuestro negocio es conectar. Si no hemos entendido que nuestro negocio es conectar con el público, conectar con los clientes, conectar con las audiencias, estamos perdidos. Estamos gastando el tiempo, porque si vas a escribir un gran artículo y nada más que lo va a leer tu grupo de amigos, no tienes un negocio. No existe ese negocio. Y como tengo que manejar un negocio, necesito que todo el mundo piense que cuando están escribiendo, cuando están produciendo, cuando están sentados en el control room, cuando están haciendo un podcast, cuando están haciendo el audio, tienen que pensar cómo nosotros, como líderes de información, podemos conectar con el público para que ese público nos encuentre indispensable, para que seamos indispensables en la vida de cada uno de esos seres humanos. Yo me despierto y todos los días miro el New York Times. Para mí el New York Times es indispensable. Es una marca que la tengo en mi teléfono, abro todas las mañanas, chequeo, no solo el New York Times, The Washington Post. Y creo que para muchos hoy en día CNN también es esa marca indispensable. Y eso solo ocurre cuando has entendido que tienes que conectar con el público. Nuestras audiencias son un reflejo y tienen que ser un reflejo de nuestras plataformas. Y al viceversa, tenemos que reflejar a nuestras audiencias en todo lo que nosotros hacemos. En el caso de CNN, pues nuestro plan era siempre ser diversos, conectados e influyentes. Y eso era muy importante para poder lograr la meta de una gran cadena multiplataforma. Recientemente, y estoy muy contenta porque nuestros ratings han incrementado en los últimos años, pues nos hemos convertido en líderes en cobertura durante eventos importantes, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Las elecciones de México, las elecciones en Estados Unidos, e inclusive en Estados Unidos a veces tenemos los juegos de los playoffs. Es algo interesante porque es algo que es solamente para la versión de Estados Unidos y nos va muy bien. La crisis en Venezuela y como tantos otros eventos importantes que tienen que ver ya sea con cultura popular, eventos, emergencias, política. Entendíamos que para nuestro público la información y el poder liderizar
la cobertura de la información era crítico. Nosotros hemos creado programas líderes, programas que han sido los número 1 en su horario en diferentes formatos del mundo del cable. Y también segmentos y marcas que dentro de las plataformas también son extremadamente populares dentro de lo que es la plataforma que estemos hablando. En este caso, hemos ganado varios premios Emmys, y esto se ha logrado porque hemos tratado de conectar de una forma diaria, no solamente cuando hay una emergencia, con nuestro público. Y cuando hablo de que estamos conectados, pues es interesante. En digital, por ejemplo, hemos tenido un crecimiento de usuarios únicos año tras año, y del año pasado a este año de un 36%, es un número impresionante dentro del mundo del crecimiento, porque estamos en un momento en que cuando hablas del 10%, pues es grande, pues en este caso estamos hablando del 36%. Y el 80% de nuestros visitantes, y esto es muy importante, nos llega a través del móvil. Eso significa que la importancia de ese aparatito es tan grave y tan importante porque todos lo tenemos conectados. Y soy la primera en decir que cuando estuve ahora de vacaciones con mis hijas, fue muy gracioso porque teníamos una regla, que cuando llegábamos al restaurante todo el mundo tenía que guardar el teléfono. Precisamente lo sacaban cada 3 minutos para tomarse un Snapchat y un selfie, y después lo volvían a poner. Pero zafarlo completamente y eliminarlo de la cena no fue posible. Muchos no lo saben, pero esto es una realidad. Somos la marca de noticias más seguida en todo el mundo en español. En Facebook tenemos 12 millones, en Instagram 17 y en Twitter 3 millones. Y también estamos usando otras plataformas para poder lograr conectar con nuestra audiencia. Y el crecimiento multiplataforma, ya les hablé un poquito, hemos incrementado un 26% en el día completo, 15% en prime time, en lo que es la televisión en Estados Unidos. En América Latina me cuesta más trabajo poder hacer el número completo porque es otro sistema que es IWOPE y no estamos en las mismas mediciones, pero aquí el digital sí es global. Gracias a Dios ahí el número no se puede cambiar ni no se pone en duda. Y también hemos tenido un crecimiento enorme. ¿Quiénes son nuestros consumidores? Y esto es muy importante porque si no conoces con quién tienes que hablar, si no conoces a tu público, si no conoces al consumidor, a la audiencia, ¿cómo puedes conectar? Pues es interesante porque nuestros consumidores son los emprendedores, son innovadores y son consumidores motivados. O sea que cuando ellos deciden tomar una decisión de compra, lo hacen, lo investigan y tienen el poder económico para poder lograr ese consumo. Nuestro alcance. Cuando empecé en CNN Español, pues teníamos 3 señales, pero eran la misma. Simplemente eran diferentes por comercial. Hoy en día no es así. Hemos tratado de crear señales distintivas. Una para México, por ser la economía principal latinoamericana, donde se producen varios programas y donde tenemos un grupo importante de colaboradores dentro de lo que es la sede de CNN Español. También tenemos la señal para Latinoamérica, donde hemos incrementado producción desde la Argentina, desde Chile y desde el Cono Sur. Y también tenemos la señal para Estados Unidos, que hemos enfocado con un marketing y un branding diferente para poder entender que son audiencias que tienen otros gustos y necesidades. Es importante saber que también hemos diversificado nuestros géneros y las franquicias y las marcas. Nosotros creemos que en el mundo de hoy hay que cambiar todo. Eso significa que hay que cambiar la forma en que producimos. Nosotros estamos en medio de una transformación tecnológica y parte de lo que exigí para el equipo que nos está preparando toda esta nueva tecnología es que usáramos una combinación de equipos, no solo equipos profesionales tradicionales de televisión, pero que también incorporáramos muchos equipos de consumo normal para poder nosotros rápidamente responder en redes sociales y en digital
con conceptos y productos más cortos, mucho más fáciles de editar en la mesa, donde no teníamos que entrar en un proceso de producción largo con editores. Y creo que eso es parte de lo que nos toca a todos nosotros que manejamos ya sea prensa tradicional o televisión, es entender que la tecnología también la tenemos que asumir y también la tenemos que cambiar para que nos ayude esa tecnología a conectar. Y en base a todo, la realidad es que la conexión es como único vamos a sobrevivir las marcas importantes de los medios, ya sea periódico, ya sea una marca tradicionalmente televisiva o de radio. Tenemos que conectar y esa conexión solamente se logra con los equipos y la tecnología que nos permite estar en ese teléfono en todo momento donde nos están buscando. Pero además de eso, entendíamos que para la audiencia que busca CNN están buscando una variedad de géneros, de temáticas. Nos buscan no para ver un juego en deportes, pero para saber la noticia del deporte. Cuando se está hablando de Messi, cuando se está hablando de temas personales de las figuras del deporte, pues nos buscan a CNN. Cómo reaccionan los fanáticos vienen a CNN. También estamos hablando de salud, de entretenimiento, de estilo, de destinos, viajes, dinero, inclusive los documentales que hemos logrado crear hace unos años. Ya estamos creando documentales originales producidos por CNN Español para la audiencia de CNN Español. Y esto todo tiene que ver con esa conexión, en cómo buscar que nuestro público sepa que si tienen que informarse, pueden informarse de todo un sinfín de géneros en CNN. También hemos lanzado un proyecto que para mí es muy importante porque tiene que ver con la conciencia social y nuestro rol como líderes de información, porque la información debería de ayudarnos a ser mejores personas, debería de ayudarnos a crear mejores sociedades. Estar informados y ser parte de la sociedad informada significa el tener un deber social. Y parte de lo que estábamos viendo en Estados Unidos era este tema de la discriminación. Y empecé a darme cuenta cuando vi la película Roma y la reacción a la película Roma en Latinoamérica, que teníamos otro problema, que no podemos quejarnos de que nos discriminen en un país si nosotros discriminamos nosotros mismos, con nosotros mismos en nuestros propios países. Y por eso es que creé el Proyecto Ser Humano, porque tenemos que poder mirarnos al espejo y saber que el gran horror de la humanidad es el no ser justos unos con los otros. Y eso es lo que conlleva a todos los problemas que nos estamos enfrentando. Entonces, por eso creamos Proyecto Ser Humano. Llamé a mi amigo Emilio Estefan, Giancarlo de Perú. Nos unimos para crear una canción temática preciosa que se llama No Soy Diferente. Hemos logrado hacer historias todas las semanas sobre cómo las personas enfrentan. Y, por supuesto, no es solamente enfrentar la injusticia, pero cómo han hecho ellos para ayudar a que no siga ocurriendo. ¿Cuáles son las empresas que están haciendo algo para que eliminemos la discriminación en todas sus formas en América Latina y entre los latinos? Parte de lo que es los nuevos modelos de negocio es buscar cómo seguir creciendo la marca de forma local, porque nuestra marca siempre ha sido una marca internacional. Y nos dimos cuenta que una de las oportunidades existía en Argentina, cuando se nos acercó los dueños de Radio Belgrano y se convirtió Radio Belgrano, una de las radios históricas de Argentina, en CNN Radio Argentina. Y hemos tenido un éxito con este lanzamiento. Ha sido un ejemplo de un branded partnership, y uso la palabra en inglés porque si la tengo que traducir en este momento probablemente me va a salir muy feo y nadie la va a entender. Pero la idea es una sociedad donde nosotros trabajamos con nuestra marca, con nuestros conceptos de la marca, con el prestigio de lo que es el periodismo, del estilo de CNN, y utilizando nuestra guía de estilo para que no haya este problema que nos ocurre en toda América Latina de que ya sabemos cuál es el periódico de izquierda, cuál es el periódico de derecha, cuál es el oficialista, quién es el periodista que está comprado, quién es el que no está comprado. Y decidimos que teníamos que romper ese estigma. Y para hacerlo en la radio en Argentina, vimos este anuncio que nos encantó, porque en realidad en este momento somos el único canal de radio en la Argentina que realmente puede decir que es neutral.
que utiliza, y cuando hablo de neutralidad no digo que no haya política, sino que si está hablando uno de izquierda, está hablando también uno de derecha. Y no es que hagamos el periodismo tradicional de Latinoamérica, que era el que yo te invitaba y decía, Ricardo, ven a mi programa. Y llevaba a Ricardo y despotricaba contra cualquiera. Y al final, el periodista decía, si se quiere defender, que venga mañana. No, pero ya me lo destruiste. Ya destruiste a la persona en televisión. Así no se puede hacer periodismo. Eso no es justo. Eso se llama destruir a las personas. Y nosotros hemos sido culpables todos en América Latina de ese periodismo que ataca. Entonces, nosotros en CNN no permitimos eso. Si hay una persona que está hablando, hemos llamado al gobierno, hemos llamado a la persona, o esa persona está para poderse defender, o alguien de su partido está para poderlo defender en el mismo programa. Y eso es parte también de la justicia, de no ser injustos con las denuncias, donde de alguna manera estamos destruyendo a las personas. Y bueno, el canal de CNN Radio, el mensaje es, este vaso está por la mitad, porque siempre estamos del lado de la información. Así que espero, si pasan por Argentina, escuchen a la radio. Tenemos a Juan Pablo Barsky, un gran periodista que no solo está en la radio, pero también en nuestro canal de televisión. Hemos entrado en el mundo de los podcasts y los newsletters. En los podcasts tenemos 11 podcasts. Los podcasts están dirigidos a diferentes temáticas y con personalidades importantes como es Carmen Aristegui, la gran periodista mexicana. Como pueden ver, tenemos a Camilo. Y ha sido un éxito los podcasts. En este momento tenemos casi 1 millón de descargas en el mes de junio de 2019 y la verdad que cuando me dieron el número me quedé en shock. Y también quedaron en shock los de Atlanta, de CNN, porque nos va muy bien con el mundo de los podcasts. También nos ha pasado con la suscripción del newsletter. Hemos creado el newsletter de las 5 cosas, que son 5 resúmenes de importantes historias que nos parece que cada uno debe de saber a la mañana cuando se despierta, saber cuáles son las 5 cosas que son importantes y que están en la mirilla, digamos, del mundo de las noticias. Y también tenemos un newsletter de breaking news, o sea, que cuando hay una urgencia, cuando hay algo que está ocurriendo, como anoche, cuando el gobernador Rosselló decidió al fin emitir su mensaje de salida, pues en ese momento sacamos el breaking news, que no solo fue un breaking news en televisión, pero también fue el newsletter en el website, también se mandó una urgencia en digital y se hace en todas las plataformas. Los contenidos originales, ya les conté que son importantes. Nosotros hemos logrado crear no solo documentales, hicimos el año pasado uno sobre el siniestro del Chapecoense, del equipo Chapecoense de Brasil, y hemos hecho uno sobre el periodista que viajaba con Fidel, que se llamaba Un viaje con Fidel. Estamos también haciendo modelos de eventos donde nosotros estamos presentando y estamos presentes con los públicos para que se conecten. La Cumbre de las Américas, no sé si se recuerdan, cuando estuvimos en Cartagena, que teníamos el crucero de CNN frente al centro de convenciones. Hemos estado en eventos masivos, ves a la gente con los abanicos de CNN en un evento en California, ves a Miguel Ángel con el equipo durante las copas mundiales y también durante debates presidenciales, foros, el Foro Internacional Interamericano, el World Forum, y hemos estado presentando y creando estos momentos donde las personas pueden estar con nosotros durante esos eventos y sentirse presentes. Igual que estas experiencias, hemos creado 2 vans especiales que se llaman En Marcha, y la idea es tratar de crear más de estos. Son unos pequeños vans que son equipados por completo con tecnología de social media, de consumo. No es caro crear el van, no es como antes que decías, tengo un camión de remotos y te costaba $1 millón el camión de remotos. Nos ha costado muy poco dinero crear la van. Y hoy en día ni siquiera la tienes que pintar, son todos stickers. Luce muy bien. Y En Marcha ha logrado estar en diferentes eventos, llevamos los vans, hay una en Los Ángeles, hay una en Miami, y la idea es ahora crear una para México y otra para Buenos Aires. Y tratar de que estas vans lleguen a eventos importantes para que el público pueda, dentro de la van hay Twitter, hay Facebook, que puedan dejarnos mensajes, se graba muy fácilmente y es una forma diferente de llevar la marca y de crear. Inclusive hemos logrado conseguir auspiciantes para esto. Se usó en este verano con Wells Fargo, por ejemplo, el banco Wells Fargo.
Otro es crear el Red Room. Nosotros creamos lo que yo llamo la zona roja en los eventos importantes, como en las cumbres presidenciales, como puede ser en eventos como convenciones, etcétera, y donde las figuras que están pasando por nuestro estudio también pasan por el Red Room y nos graban igual, social media, Facebook, pueden hacer algo de Twitter, pueden hacer un Instagram, y es la forma de que la conexión sea multiplataforma. Nosotros no hacemos nada, absolutamente nada. Yo me voy para Detroit para el debate demócrata el domingo. Estaremos toda la semana y tengo a todo el equipo trabajando no solo en la parte de la televisión, pero también en perfiles de los candidatos para digital. ¿Cómo es que cada uno está enfrentando el tema de los latinos en Estados Unidos? ¿Quiénes son los que tienen políticas hacia Venezuela, Cuba y el resto de las Américas? ¿Cómo piensan? Y la idea es crear estas conexiones, conectar y no llenarnos de estiércol. Así que les voy a pasar el video que demuestra cómo vendemos el canal, es muy cortito, y les agradezco el tiempo, porque yo, como pueden ver, soy una persona extremadamente pasional, ahí me sale el cubano que tengo detrás, pero creo que estamos en un momento realmente de cambio de nuestra industria. Y si queremos ser relevantes, si queremos que nuestras marcas logren su compromiso, que nuestros negocios funcionen, tenemos que comprometernos con el cambio. Tenemos que saber y visualizar que si no lo hacemos nos vamos a llenar de M y no vamos a poder salir. Tenemos nosotros que hacer el cambio, tiene que venir de adentro y tiene que ser un cambio cultural dentro de la empresa, de que cada periodista, cuando empiece a trabajar y empiece a planificar y diga, vamos a hacer las elecciones de Bolivia. ¿Cómo van a ser las elecciones? No es estar con el reportero frente a la casa presidencial, el mismo reporte de hace 20 años. Aquí estamos frente a la casa donde Evo Morales. No, es 3 días antes hablar de los temas, estar en todos los medios sociales, conectando con la gente, recibiendo ese feedback completo y estar comentando y creando un momento importante histórico para ese público. Y eso se logra con ese compromiso 360. Así que espero que no los haya aburrido. Creo que no se les va a olvidar la fotico de Nueva York. Búsquenlo en Google, es verdad que ocurrió. Y es gracias a eso que hoy en día todos manejamos automóviles y que probablemente dentro de poco estemos volando. Porque si vieron al tipo que no llegó de Francia a Inglaterra, por ahí va el futuro. Hay que saber dónde está el futuro para que no nos ahoguemos en el presente. Aquí les pongo el video. Gracias. 1, 2, 3. Abajo, abajo, abajo. We are CNN en español. Es una lucha la que hay allá. You count on us when the stories break. Estamos viendo que la gente está desesperadamente salvando la comida. Llegamos a esta zona de desastre. Vámonos, vámonos, vámonos. But we are more than news. We are knowledge seekers, Un ambiente altamente competitivo te tienes que saber diferenciar. informed decision makers, Cámara de Representantes en manos de los demócratas, el Senado en manos de los republicanos. innovation chasers, trendsetters, sports enthusiasts, and adventure hunters. Our stories resonate with the audience your brands want to reach because we develop original content for Latinos that's customized for each of our multi-platform offerings. Celebrando lo mejor de la música. On TV, CNN en Español is ranked #1 in Hispanic cable during big events, from sports to news, showing double-digit growth for 3 consecutive quarters and a higher median income versus competitors. Wow, increíble, ¿eh? Once again, on social media, we are the most followed general news media outlet in Spanish on Twitter, Facebook, and Instagram. For our digital platform, 2018 marked the biggest year ever, driven by a website redesign with new and dynamic offerings. We are now top 5 among Hispanic sites. We curate the best moments from our shows and create original stories and videos for our online audiences. And with CNN Vision, we offer branded editorial content that connects with your brand's consumer. We engage viewers and users that want to be informed and entertained. ¿Estamos listos?
And when it comes to politics, we've got you covered. We'll bring the biggest elections in the U.S. and throughout Latin America to keep Latinos informed. Live the passion with play-by-play of the 2019 MLB playoffs on Deportes CNN. We create content for the smart and the curious. Not because they are easy, but because they are hard. And audiences proud of their Hispanic We heritage. should never give up. Latinos should dream big. We are CNN en Español. Join us as we bring storytelling to life with the real stories that truly connect with the audiences you want to reach. Somos CNN. Muy bien, tenemos muy poquito tiempo, así que les agradecería alguna pregunta o dos preguntas inteligentes. A ver si nos animamos. Eso un poco para acobardar a la gente, para ver si hace. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que... Aquí hay una. ¿A dónde? Ah, por favor. Buenos días. ¿Nos puedes decir con todo este cambio cómo está tu composición de ingresos? O sea, ¿cuánto estás recibiendo por publicidad? ¿Cuánto estás recibiendo a través de temas de redes? Veo que haces mucho BTL. ¿Cómo está ahora esos porcentajes? Es interesante porque nosotros medimos los ingresos en base a cada una de las señales. O sea que todavía tenemos un modelo que no se ha invertido la pirámide. Y lo triste y lo difícil de cada uno de nosotros es que la pirámide sigue siendo la tradicional. Cuando eres periódico, todavía los ingresos vienen por los auspicios que entran al periódico. El digital está creciendo, es el que más está creciendo de todos los diferentes ingresos. Y por supuesto, en el caso del canal de televisión, pues la suscripción sigue siendo una de las formas de ingresos mayores. Yo te diría que esto es un proceso muy doloroso, porque sabemos dónde tenemos que estar y la famosa frase, me recuerdo en la época cuando la palabra que usaba todo el mundo en los años 90 era convergence, la convergencia. Y es muy lindo poder hablar de eso cuando no te toca tu bolsillo. Y los dueños de un producto noticioso tienen que enfrentarse a la realidad de tener que mantener dos negocios a la vez, que es mantener el tradicional que te trae los ingresos que son los necesarios para sobrevivir y para que puedas pagarle a tu equipo, y también buscar esos nuevos medios de negocio en digital, en medios sociales, que en este momento en realidad los dos grandes que ganan en todo esto son Facebook y Google. Son los que realmente tienen la gran torta publicitaria del mundo digital. Todos nosotros nos peleamos por lo que queda. Así que es un momento de cambio y por eso hablé de los cambios tecnológicos y de producción. Hay que producir por menos. Eso cuesta mucho trabajo entenderlo. Cada vez que voy a una reunión de presupuesto con mi staff, me dicen, Cintia, es que necesito 10 más. Te tengo que decir que vas a tener que trabajar con 3 menos. No 10 más, 3 menos. Y cada una de esas personas tiene que usar, no existe ya en CNN en español el título que solamente yo soy el que hago esto. En CNN en español, si eres escritor, eres copieditor escritor o eres escritor research. No existe uno o el otro. Si eres editor productor. Si eres productor de segmentos, eres productor de segmentos y reportero. O sea, todo el mundo tiene que usar diferentes sombreros. Les cuento que yo hago de todo. Yo no me siento en el buró para que me traigan informes y reportes mensuales. Yo trabajo con Isabel en lo que es marketing, trabajo con Katy en la programación, trabajo a diario con el news gathering y me siento a ver qué es lo que estamos pautando. Me pongo a trabajar en las coberturas especiales. Todo lo que está pasando en Detroit me pongo yo a hacerlo. Si tuviera yo que dividir mi trabajo en realmente directora general de CNN en español, pues tendría que tener 17 salarios. Pero es así, este es el negocio en que estamos metidos. Y el que quiera cambiar el negocio y tratar de estar donde tiene que estar para el futuro y sobrevivir, porque es triste ver a las grandes marcas importantes que han sido leyendas en cada uno de nuestros países. Hay una marca importante, hay ese periódico
de historia, hay esa marca importante del periodismo que ha defendido las realidades de nuestros públicos, porque yo les he hablado del negocio, pero no hemos hablado del compromiso a la verdad. No hemos hablado de nuestro papel importante, y ustedes lo hacen todos los días, Ricardo, y gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero además del negocio del periodismo, está la realidad de que somos los defensores de la democracia. Gracias a nosotros, somos el balance en cualquier gobierno. Si no existe el periodismo y no existe la información, somos rehenes de nuestros gobiernos. Tenemos que tratar de buscar la forma de sobrevivir. Es importante que haya una supervivencia de este tan noble, digno e importante oficio que es el periodismo. Pero dentro de ese balance hay que tratar de crear un negocio que también pueda sustentarlo. Así que no es fácil, no es fácil. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias por conectar con la audiencia. Gracias.